¿cuántos equipos somos? Porque yo nada más veo que solamente un equipo mandó el nombre de los integrantes al grupo. Los demás no lo mandaron. ¿Por qué? Ah, y Nuestro entonces, equipo es de tres, ya, ¿por qué? porque una se dio de baja. Mm, ¿Quién tanto se ha dado de baja? No sé, no sé. No hay que quemar a los compañeritos. Misterio, prof. Ok. ¿Quiere Eh, que mandemos los integrantes de los equipos al grupo otra vez? sí, sí, pues es que como muchos se salieron, yo creo que habría que reestructurar los equipos, ¿no? Sí, bueno, ahorita le mando el mío. A mí me aparecen que son 15 personas ahorita conectadas. ¿Sí son 15 personas? ¿O son más? Son 16. Profe, bueno, falta Leo. Tenía problemas con su internet, pero dice que ya lo está arreglando. ¿Falta Leo entonces, nada más? ¿O alguien más? Bueno, de los que ubico, sí. Bueno, hasta ahí llega mi experiencia con nuestros compañeros. Ok. Bueno, Creo que entonces, también falta Tere. Teresa. Ok. Bueno, entonces, antes de que me manden los equipos por WhatsApp otra vez, que no lo hicieron, pero me gustaría que entonces mandaran equipos de 4 equipos, serían de 4 personas, y si hay una persona extra, como Tere, que dicen que falta, entonces pues lo agregan a algún equipo. O sea, me gustaría que hubiera 4 equipos, ¿sale? 4 equipos y más o menos serían de 4 personas cada equipo, ¿sale? Salvo por a lo mejor uno que pueda ser de 5, si hay que agregar a alguien más. ¿Ya tenían equipos de cuántos eran sus equipos originalmente? De cuatro. ¿De 4? Ah, bueno, pues los que ya son de 4, mándenlos tal cual. Y los que se desacompletaron, pues complétense con con los que faltan, ¿no? Y entonces armamos 4 equipos de más o menos 4 personas, ¿ok? 4 o 5 personas. En el orden en que los manden, es el orden en que les voy a asignar los proyectos, ya para que se pongan a trabajar en ellos. Ahí no les van a alcanzar. Los que ya mandaron son de 3 personas nada más. Tienen que ser de mínimo 4 para que alcancen cuatro equipos. Ahí vamos, estamos reestructurando. Sí. Ok, Espérese, prof, ya casi queda esto. ok. Pero elimino mi comentario para evitar confusiones luego. Sí. Profe, entonces, ¿de cuántos dijo? ¿Cuatro o cinco? Sí, es que como somos Ya hay 17, equipo de cinco, profe. ok, pues los primeros que lo manden son los que los considero. Los equipos de 5 o de 4, como quiera que lo manden. Mándenlos para asignarles el proyecto. Ok, vale. El primero de 5. Ok, va uno. ¿Se puede otro de 5, profe? Sí, creo que va a haber 2 de 5 porque
estoy viendo que vamos a hacer, creo que somos 18, creo, ¿no? Y si no, pues ya uno se pasará con nosotros. Sí, somos 18. Ahorita se acaba de conectar Teresa, justo. Entonces yo creo que sí van a ser 2 de 5 y 2 de 4. Se sintió la adrenalina, ¿eh? Escribiendo en friega. Y sí, profe. Ok. Oye, Mike, no está Mike, ¿verdad? Sí, aquí ando. ¿Qué pasó? Oye, te notifico que vas a hacer con nosotros. Es que no había tiempo para preguntarte. Ah, sí, 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 me avisaron. Ok, No te preocupes. entonces ya nada más quedan 2 equipos de 4. Bueno, mientras mandan los equipos que faltan, les voy diciendo. Ah, ya mandaron el tercer equipo. Ok. Entonces ya el último equipo ya está determinado, ¿no? Este, mm, Sale. Entonces les voy compartiendo rápidamente cuáles son los proyectos que van a presentar para este, para este semestre, ¿sale? Entonces van a ser 4 proyectos y se los voy a asignar tal cual como me los fueron mandando sus equipos, ¿sale? Entonces el primer equipo, que es el que está compuesto por Gabo, las Jessicas, Leo y Andrea, les tocó entonces el proyecto sobre el COVID-19, ¿sale? Ese, es- e- este proyecto va a constar de lo siguiente. Me faltan ver algunos temitas más para que entiendan completamente pues de qué se trata, pero de antemano les voy diciendo que ya lo pueden ir adelantando con cuestiones de datos, o sea, eso sí se va a necesitar, y ya el análisis y las cosas que hay que hacerle al proyecto, ya lo harán cuando se explique esa parte que me falta, ¿no? Entonces, su tema es regresión lineal sobre el COVID-19. Me van a hablar entonces en su proyecto, me tienen que hablar sobre la historia de esta enfermedad. A lo mejor ustedes que les gusta toda esa parte médica, me pueden hablar sobre a lo mejor las primeras variantes que hubo, de dónde sale el nombre, cosas así, o sea, como más de estilo científico, o sea, aquí sí se pueden explayar en esa parte médica. También, bueno, no puede ser mucho tiempo porque si no, no les va, o sea, está programado para 35 minutos la exposición. Entonces, digamos que con que le inviertan unos 10 minutos a la presentación estaría súper bien, a lo mejor un poco menos, pero bueno, pueden decir como los rasgos más importantes del COVID. Luego, van a dar un poquito de la información técnica ya del virus, que sería, pues, de qué está compuesto, cómo reacciona. A lo mejor aquí podrían hablar un poquito sobre las vacunas, sobre algunas formas de que se sintetizan las vacunas, cosas así, o sea, más cuestiones como técnicas. Y todo esto, pues, es como una parte de introducción, como yo sé que ya hay mucha información al respecto, a lo mejor hay también información controversial. Todo eso, pues bueno, ustedes lo investigan y crean una muy buena introducción sobre pues toda esta enfermedad del COVID-19, ¿vale? Luego, ¿qué sigue? Me gustaría que hicieran después un proceso que se llama regresión, que seguramente ya en probabilidad y estadística vieron un poquito de eso y si no vieron, no se preocupen, eso lo vamos a platicar en la clase. Pero bueno, van a analizar algunos datos. Entonces, de antemano les puedo ir diciendo que lo que van a necesitar van a ser datos de internet o de alguna base de datos que tengan que pedir sobre lo que van a necesitar van a ser por día los casos totales que se tenían, o sea, por cada día las muertes acumuladas y por cada día cuántas muertes se iban dando. ¿Cuál es la diferencia entre muertes acumuladas y muertes por día? Pues simplemente es que desde el primer caso que se registró de muerte en México hasta cierto día, o sea, hasta 3 meses después, cuántas muertes iban en ese periodo, y
cuando me refiero con muerte por día, me refiero a que ese día en particular, cuánta gente se murió. Todo ese registro sí está bien documentado, para buena fortuna de nosotros. Y siempre, bueno, puede variar a lo mejor de base de datos en base de datos, porque a lo mejor unos registraron a alguien que falleció por COVID y otros lo registraron por un paro cardíaco, lo que sea, ¿no? Entonces, puede variar un poquito, pero con que ustedes saquen de una buena base de datos o una base de datos confiable, yo con eso me doy por bien servido. O sea, puede ser una, pero que sea confiable, ¿no? A lo mejor pueden buscar en el INEGI, a lo mejor en el INEGI ya está esa base de datos, o a ver dónde la encuentran. Ese es su chamba de investigación. Y luego, ¿cuántos casos nuevos había, no? O sea, básicamente, yo quiero los casos acumulados y también los casos por día, ¿no? Acuérdense, los casos acumulados es hasta el día de hoy, cuántos casos ha habido desde que inició la pandemia, y el día de hoy, justo hoy que estamos a 5 de noviembre, cuántos casos nuevos hay, ¿no? Y le pongo así que casos nuevos menos casos viejos para que se entienda qué es la diferencia. O sea, no me interesa los acumulados, me interesa hoy cuántos casos se están registrando, ¿vale? Y este proceso lo van a hacer desde que empezó, desde el 1 de abril en México, que no me acuerdo exactamente qué día fue el primer caso, pero yo les voy a pedir que lo empiecen a documentar a partir del 1 de abril del año 2020, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a poner, lo voy a explicar desde el 1 de abril del 2020 en México. Hasta podemos ponerle una fecha estimada, por ejemplo, el 1 de noviembre, que fue el Día de Muertos. Entonces, bueno, el 2 de noviembre lo podemos dejar ahí, México al 2 de noviembre, ¿sale? Entonces, como que el equipo 1, con lo que ya puede empezar a trabajar es a estructurar la historia, la información de la enfermedad, la información técnica, y a encontrar la base de datos con estas características, esas 4 características que les estoy pidiendo, ¿sale? De esta fecha del 1 de abril del 2020 al 2 de noviembre del año en curso, que es 2021. Obviamente va a ser una base de datos muy grande, pero bueno, esa la pueden descargar. Y más adelante les explico los siguientes pasos, porque pues para esto necesito primero darles el tema de regresión lineal. Entonces, esto de aquí queda pendiente, luego se los platico más a detalle. Por el momento empiecen con estos 3 casos, ¿vale? ¿Alguna duda? No, prof. ¿No? Vale. Siguiente, el equipo número 2, que consta de... ¿quiénes son? El equipo de Miriam, ¿no? Miriam Carapia es el equipo número 2, ¿ok? El equipo número 2 va a hablar sobre el calentamiento global, ¿sale? Entonces, igual, van a platicar sobre la historia del calentamiento global, a lo mejor algunos datos técnicos del calentamiento global, qué se sabe, qué no se sabe, qué es mito, qué no es mito, algún dato curioso. Ya ven que pues del calentamiento global se puede hablar de muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del qué tanto afecta realmente el ser humano al calentamiento global, o es un proceso natural de la Tierra, o todos esos mitos que giran alrededor del calentamiento global los pueden platicar en la introducción. Este, y bueno, también a lo mejor un poco de información sobre los fenómenos que afectan la temperatura global, que era lo que les decía. O sea, a lo mejor nosotros como seres humanos afectamos de cierta manera, las erupciones volcánicas, las manchas solares, no sé, o sea, hay muchos factores que según los científicos afectan a la temperatura global. Entonces, en esa parte introductoria, pues ustedes ya pueden igual empezar a investigar de todo eso, empezar a estructurar una introducción buena. Y luego lo que van a tener que buscar son datos. Igual que el equipo 1 van a tener que buscar datos. Esta base de datos, lo que yo les pido es empezar a buscar datos desde la fecha de los 1950, que a lo mejor de ahí se puede empezar a documentar. Si no encuentran desde 1950, que me parece que sí han encontrado, pueden empezar un poquito después, o sea, a lo mejor 1960, ¿no? Como máximo, pero tienen que esforzarse por buscar esa base de datos básicamente lo que me interesa es la temperatura global desde 1950
vista por año y mes, o sea, si me dices en el año 1950 el promedio de la temperatura fue tal, con eso es suficiente. Y luego puedes hablarme del mes, de cada mes de 1950, o sea, por ejemplo, en enero de 1950 se registró una temperatura promedio de tanto, en febrero de 1950 se registró una temperatura de tanto, y así. Entonces, lo que me interesa es que sea o por año o por mes. Si ustedes lo pueden hacer por mes, qué mejor. Si no hay por mes, porque a lo mejor es una información muy específica, lo hacen por año, ¿vale? Pero mínimo por año, o sea, no se permite menos que eso. O sea, no se puede por década o algo así, ¿no? Es por año y por mes, o por mes, ¿sale? Eso es con lo que me gustaría que empezaran, y ya luego les platico igual cómo es, qué es eso de la regresión lineal y todo lo que sigue. Eso se los platico cuando veamos ese tema. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces empiecen con eso, equipo 2, y vemos la parte de la regresión. Caso número 3, para el equipo que consta de... ¿Quién es el equipo número 3? El de Edgar, Teresa, Fernanda y Víctor. Profe, ay, perdón. Ahí Mande, también va a entrar Bernardo Alejandro Rico Olvera. pero ¿por qué no lo metan ahí? Es que lo puse hasta abajo, es que no sabíamos que sobraba alguien más. No, él ya está reprobado, él ya no tiene sentido que... Ah, bueno. Ah, bueno. No le veo mucho sentido, pero bueno, está bien. Ok. No es yo, Entonces profe. son... Ah, sí estás aquí. ¿Qué onda, Bernie? ¿Cómo estás? Qué milagro. Aquí al lado toda la clase viendo cómo no me quiere. Ah, yo no te quiero. Ok, está bien. Entonces es otro equipo de 5, ¿verdad? Para el equipo número 5, entonces le toca el caso de un problema de maximización de ganancias de una microempresa. La idea de este tercer proyecto es que ustedes van a buscar una empresa, ya sea familiar, una pequeña tienda, una carnicería, una empresa que se dedique a vender, pues, no sé, cualquier cosa, que no sea una empresa complicada, o sea, sea una empresa así sencillita, que nada más tenga unos cuantos productos en su mercado, o sea, algo sencillo. Seguro alguien tiene un tío, un familiar o un amigo que tiene una empresa muy sencilla, que no es complicada de entender, y esa es la que vamos a analizar, ¿ok? Bueno, primero, el primer paso es localizar a la empresa, y obviamente también por experiencia les digo que tienen que ser muy claros con el dueño o con los socios de la empresa, de que pues van a hacer un estudio experimental nada más, esto es para un trabajo escolar, porque pues van a necesitar ver un poquito de sus finanzas, de cómo manejan ahí las cosas, o sea, como que van a chismear un poquito en el negocio. Entonces, muchas veces puede ser que se incomoden de que no, pues, no te voy a mostrar mis estados contables, no te voy a mostrar cuánto vendemos, no, o sea, pero por eso tienen que escoger una empresa en la cual haya confianza. A lo mejor pues, mis papás tienen una tienda de abarrotes, pues esa tienda, ¿no? O a lo mejor mis papás tienen una distribuidora de productos de limpieza, una distribuidora de plásticos, una distribuidora de algo. Y si no le molesta que cheque cuánto van las ganancias por mes y así, solamente les digo, es una cuestión experimental. Entonces, no van a compartir información, digamos, sensible, solamente nos interesan los datos como para hacer el modelo real de una empresa y proponer soluciones. Esa es como la dinámica de ese proyecto. Entonces, escojan bien a su empresa y de preferencia que sea alguien de confianza porque pues van a accesar como a esa información un poco sensible que puede ser a lo mejor un poco incómodo para el dueño, pero pues sí siéndoles claro que es un proyecto escolar, o sea, no tiene otro objetivo, ¿no? Ok, entonces lo que van a hacer, ya que hayan escogido a su empresa, es dar a conocer, o bueno, conocer un poquito de la historia de la empresa, cómo nació, cuál fue la idea, su giro, a lo mejor su vertiente de negocio, su locación, su posicionamiento en el mercado, o sea, como que toda la cuestión un poco técnica de la empresa. Piénsenlo un poquito como que es una presentación de Shark Tank, ¿no? Donde ustedes van y llegan, les presento tal empresa, estamos localizados en tal, nos dedicamos a tal, vendemos tales productos, pueden hablar rápidamente sobre su rentabilidad, sobre
su tiempo en el mercado, todo ese tipo como de historia de la empresa lo platica, así a grandes rasgos, ¿no? O sea, luego me ha pasado que en ciertas empresas dicen, no, pues es que esta empresa la formó mi abuelito hace muchísimos años y entonces desde entonces la familia se dedica a esta empresa, cosas así, o sea, introduzcan a la empresa. Entonces, conozcan bien a la empresa, pregúntenle al dueño, oye, cómo se fundó, oye, cómo se posicionaron, oye, si tienen sucursales, oye, todo eso, ¿no? Mientras más pequeña sea la empresa, mejor, porque va a ser menos complicado para ustedes. Pero, pues, si no tienen otra opción, pues bueno, sería bueno también un proyecto un poquito más grande. Ahí ustedes lo eligen. Luego, lo que necesito que vayan haciendo, porque este tema tampoco no lo hemos visto, no es regresión lineal, sino esto se trata de maximización restringida. Es un proyecto de optimización lineal que, de hecho, posiblemente el miércoles vamos a empezar a hablar de optimización lineal. Este proyecto de aquí, entonces, lo que va a hacer es optimizar las ganancias. El objetivo del proyecto es optimizar ganancias. Es que yo le proponga a la empresa una solución para que minimice costos y maximice ganancias. Ese es el objetivo. Y por eso es que queremos accesar como a la información real de la empresa para que la propuesta sea una propuesta real, o sea, sea una propuesta que realmente sea útil. Porque como caso experimental, pues no tiene mucho sentido, o sea, que realmente la empresa pudiera verse beneficiado con ciertos aspectos, ¿sale? Entonces, digamos que la chamba hasta ahorita de ustedes va a ser localizar a la empresa, conocer a la empresa bien, conocer el giro del negocio, bañarse de cómo está el rollo ahí en la empresa y ir registrando o pedir el registro de las ganancias, los costos de cada cosa. O sea, por ejemplo, si se dedica a una tienda les digo, por ejemplo, de plásticos, a lo mejor pedir, oye, ¿cuánto ganas por cada producto de estos de vasos desechables de tal medida, ¿no? Y entonces van haciendo el récord, seguramente la empresa ya lo tiene bien medido, o si no lo tiene, pues ustedes van a tener que ayudarles a hacer eso, lo cual va a ser beneficioso para la empresa, porque si no tienen mucho control sobre los números, pues ustedes van a ayudarles a esa parte. Entonces dices, a ver, pues en cuánto lo compras y en cuánto lo vendes, y esa es tu ganancia, ¿no? Y luego a esa ganancia, o sea, hay que registrar la ganancia de cada producto, o sea, eso lo pueden ya ir haciendo, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cuánto ganas de este producto en particular? ¿Cuánto ganas de este producto en particular? Y todo eso irlo registrando. Luego, ¿cuánto gastas de luz? ¿Cuánto gastas a lo mejor de renta? ¿Cuánto gastas de agua? ¿Cuánto gastas de salarios en los empleados? ¿Cuánto pagas de impuestos? Todo ese registro son tus gastos. Entonces también hay que documentarlos. Toda esta documentación se tiene que hacer mínimo de 6 meses, o sea, ¿qué quiere decir? Que del momento en que ustedes empiecen a registrarlo, de ese momento a 6 meses hacia atrás, ¿sale? Entonces van a hacer el registro o van a buscar el registro de la empresa de cuánto fue ganando mes con mes, cuáles fueron sus utilidades, cuántos fueron sus gastos, o sea, hacer como una clasificación de todo eso. Y ya cuando veamos maximización, les voy a explicar toda esa información que ya recabaron, cómo la van a usar y cómo la van a procesar, ¿ok? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Por el momento no. Ok. Y el último equipo, que es el equipo de 4 personas, ¿verdad? Le va a tocar el proyecto más fácil. El equipo de Adrián Lima, de Irán, de Humberto y de Esmeralda. El último proyecto es muy fácil porque no tienen que investigar tanto. O sea, no quiere decir que sea más fácil en la cuestión teórica, sino que no se van a tener que poner a buscar un montón de información como los otros 3 equipos que sí van a tener que buscar bases de datos, registros de ganancias, récord de temperatura. O sea, esa chamba es complicada, o sea, no es tan trivial, hay que saberla buscar o hay que incluso pedir, solicitar esa información en alguna institución eh, que haya registrado esos datos, ¿no? Entonces, aguas. A los otros 3 equipos no se confíen, no es tan fácil de buscar luego esa información. El equipo 4, para buena fortuna, no tiene que buscar información de nada, o sea, eso es un buen problema, sino lo que me interesa es que platiquen sobre un caso de optimización nuevamente, o sea, de máximos y mínimos que todavía no platicamos, pero vamos a platicar seguramente el miércoles, de un cilindro, ¿sale? ¿Por qué de un cilindro? Bueno, este caso está padre porque una de las preguntas que no sé si ustedes ya se habían hecho es por qué
los gases normalmente se transportan en cilindros y no se transportan en otro tipo de moldes, ¿no? O sea, por qué normalmente los cilindros estacionarios de gas o los que pasan en el camioncito vendiendo o incluso los que están en los quirófanos, ¿no? ¿Por qué son cilíndricos? Por qué no son de otra estructura? ¿Por qué no son cajas, por ejemplo? ¿O por qué no son pues una esfera, por ejemplo? O sea, cuál es el beneficio de tener un cilindro realmente? Y para buena fortuna, en la página 424 del libro, ahí viene más o menos explicado por qué, o sea, como que la lógica detrás del cilindro, ¿no? Un poquito. Te habla del modelo matemático, de cómo es que funciona la presión del aire dentro del cilindro, cómo se distribuye a lo largo del cilindro y por qué el cilindro es lo mejor y por qué no una caja sería lo mejor, o por qué otro objeto no es ideal, por ejemplo, o quién sería el objeto ideal, a lo mejor el cilindro no es lo mejor, a lo mejor hay un objeto todavía más perfecto que podría funcionar para contener gases, y por qué es que no se ha implementado. A lo mejor sería una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no se implementa este objeto que realmente sería el mejor candidato a transportar gases, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es explicar este problema, que básicamente es lo que les estoy platicando ahorita, pero más a detalle, cuál es el planteamiento, cuáles son los problemas a los que se enfrenta, por ejemplo, la transportación de gas, porque, por ejemplo, así como dato curioso se los digo, si nosotros transportáramos el gas en cajas, o sea, en cilindros, bueno, no, en recipientes de forma de prisma, o sea, sí, cajas literalmente, pónganse a pensar cuánto espacio se ahorrarían las personas que van distribuyendo el gas. Porque estamos de acuerdo que cuando tienen sus gases cilíndricos, los acomodan en su camionetita, se pierde mucho espacio entre cada cilindro, ¿no? O sea, hay un espacio vacío entre cada cilindro. Que si fueran cajas, las cajas se podrían acomodar perfectamente y podrían transportar más material. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no lo transportan en cajas? Optimizarían espacio en la transportación. ¿Por qué no lo hacen así? O sea, ¿por qué realmente no se transporta el gas de esa manera? Entonces, a lo mejor ahí también sería bueno, a lo mejor un poquito de investigación de cuáles son las normas para transportar gas, ¿no? O sea, a lo mejor en la norma te dice, se tiene que transportar gas con ciertas características de tanque y si no, no se puede, ¿no? ¿Y por qué? O sea, la pregunta es por qué se establecieron esas normas y por qué es así. Y la explicación o la demostración del problema, que es lo que van a tener que hacer, básicamente va a estar basada en la optimización. O sea, la demostración está en la parte de optimización, que es lo que vamos a ver. Y bueno, hacer el mismo problema con datos reales de un tanque de gas y sus limitaciones. Seguramente todos tienen un tanque de gas en su casa. Vayan, mídanlo y van a modelar si no habría una mejor manera de almacenar ese mismo gas en otro cilindro con esa información, o bueno, en otro recipiente, y por qué, ¿no? Entonces, todo eso viene en la página 424, súper bien explicado. Léanse ese capítulo, está muy bien y tiene que ver con cuestiones de optimización, que es lo que vamos a platicar. Y bueno, estas últimas partes, como ya son más cuestiones de optimización, si quieren luego se las explico bien qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, ya cuando veamos la parte de optimización, ya estas preguntas van a cobrar un poquito más de sentido. Por lo pronto, mi recomendación para el equipo 4 es pónganse a leer el capítulo 400, la página 424, todo este capítulo habla de los cilindros para transportar gases y ya se pueden dar una idea de cómo está la cosa, ¿vale? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, pues esos son los 4 proyectos. Entonces, todos los proyectos deben de tener tener documentación verídica, o sea, tienen que tener una fuente confiable, tienen que estar bien documentado bibliográficamente, o sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes van a usar cierta base de datos, tienen que decir muy claramente de dónde se sacó, incluso se puede hacer con formato APA, de hecho, idealmente se tendría que hacer con el formato APA, para que nosotros podamos en algún momento, si lo necesitamos, pues volver a checar esa base de datos o verla que sea realmente legítima la información de esa base de datos, ¿no? Explicación, tiene que tener una explicación matemática, pues ya eso se los iré explicando, a los que les tocó la parte de la regresión, pues bueno, obviamente va a haber una parte matemática, a los que les tocó la parte de maximización, pues también va a haber una parte matemática, hay que demostrar esas cosas, hay que explicar matemáticamente cómo funciona, y pueden usar software, y el uso al menos de un software de autoría propia. Los que tienen regresión,
lo que normalmente les pido es que lo hagan en Excel, o sea, que ustedes programen Excel para que haga la regresión, que no usen ningún programa ni la función predeterminada de Excel para la regresión, sino ustedes pueden usar Excel como base de datos, almacenan su información, pero ustedes tienen que programar las fórmulas que van a usar para el proyecto, para la parte de la regresión, ¿no? A eso me refiero con como software que ustedes mismos programen. Para el caso de maximización y minimización, ustedes pueden usar softwares también para resolver los problemas, ¿no? Que básicamente les voy a explicar que se llama el método Simplex. Ustedes lo tienen que programar ya sea en MATLAB o en cualquier software que ustedes deseen. Y se pueden basar en otro software que en su momento les voy a decir que se llama Tora para verificar sus resultados, ¿no? Ese es otro software de optimización lineal. Pero también en otras ocasiones, en otros equipos, me han mostrado software de animación, por ejemplo, animan los que les tocó el cilindro, podrían hacer un software de animación para ver cómo se distribuye la presión del gas, cosas de ese estilo. O sea, hay mucho software que ustedes pueden buscar en internet y adaptarlo como digamos, al problema muy particular que se esté trabajando. Entonces, idealmente tiene que tener software para que sea interactiva la exposición. Se expondrá pues vía Zoom, ¿sale? La exposición será por aquí, para no hacerlos ir a ningún lado. Se tendrán de 30 a 35 minutos por exposición para que queden 5 minutos de preguntas que yo les voy a hacer, a lo mejor algo que no me quede claro o algo que quiero saber más a detalle. Pues bueno, van a quedar como 5 minutos de preguntas. Aprox son 40 minutos por equipo, entonces, ya con las preguntas incluidas. Y entonces serían tres equipos expondrían un día y otros dos equipos, no, tres equipos expondrían un día y un equipo expondría un día, ¿sale? O sea, un día aparte expondría el último equipo. Entonces, me gustaría de una vez dar las fechas para que ustedes se vayan organizando. Sería básicamente la última semana de clases, o sea, sería el día miércoles 24. Si quieren, vamos a hacer algo. Vamos a empezar con un solo equipo el día 24. El miércoles 24 empezamos con un equipo, que sería el de COVID, y luego los otros tres equipos expondrían el número, el 26, ¿sale? Para que tengan en general más tiempo. Y entonces eso nos dejaría únicamente con 3 clases para ver teoría, bueno, 4 incluyendo la de hoy, y uno de esos días, pues tendría que ser el día del segundo parcial, o sea, el examen del segundo parcial, lo cual, bueno, creo que sí nos deja un tiempo como un poquito justo, pero creo que sí nos da tiempo, ¿sale? ¿Dudas? Yo tengo una pequeña duda, profe. Dime, Leo. Bueno, yo encontré un repositorio en GitHub, Ujú. que analiza analiza datos en MATLAB, del COVID y el desarrollo de la pandemia. ¿Lo podemos utilizar o lo tenemos que hacer desde cero? No, bueno, el software sí tiene que ser desde cero porque el chiste es que ustedes apliquen el conocimiento que aprendieron y que lo programen, o sea, que realmente sepan hacer el software, pero pueden usarlo como una forma de contraste para, pues para ver que lo que ustedes hicieron a lo mejor tiene sentido con lo que el otro software dice, o sea, pueden comparar los software, ¿no? Además, este software, pues no sabemos, bueno, yo no sé exactamente qué es lo que haga, yo les voy a pedir regresión, no sé si el software haga regresión, pero o qué es lo que calcula exactamente ese software. Pero si lo hace, pues ustedes se pueden dar una idea de cómo, o sea, de que si van haciendo bien la parte, o sea, la regresión la están haciendo bien o no la están haciendo bien. Digo, el hecho de tener una ayuda así, pues ya es buena, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí, ok. Este, ok, bueno. Bueno, pues Profe, entonces, una pregunta. dime. ¿Con estos nuevos equipos aplica también para la tarea o eso ya es aparte? Este, bueno, podemos hacerlo por estos mismos equipos o con los equipos anteriores. Ustedes díganme cómo. Yo creo que por los equipos nuevos, ¿no? Porque como ya son menos, o sea, los equipos anteriores ya se desintegraron muchos, ¿no? Entonces ya como que serían 2 personas trabajando en la tarea. No tiene mucho sentido. Entonces,
yo creo que mejor con los nuevos equipos, ¿no? Al fin que apenas se las acabo de mandar, entonces, ¿o ya la empezaron? No creo, ¿sí? Estaban Sí, súper prof, lejos. ya leí el primero, Sí. prof. A ver, es algo. Bueno, pues bueno, yo creo que por conveniencia de ustedes, yo creo que por los equipos nuevos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bueno, Ok, profe. Sí, profe. sale. Entonces, con los equipos nuevos mandan la segunda tarea. Ok, pues bueno, entonces vamos a apurarnos pues para ver los temas que faltan. Y ya conforme vaya viendo los temas, pues ya les platico bien qué es lo que tienen que hacer, ¿va? Bueno. Sale, la última clase, entonces quedó que estábamos viendo lo que se llamaba el número de condición, ¿verdad? De una matriz. En el número de condición de una matriz, lo único que, bueno, nada más para ya terminar ese tema, acuérdense que era el producto de la norma de la matriz por la norma de su inversa. Eso era todo. O sea, el número de condiciones es todo, nada más. Entonces, aquí lo que hay que hacer simplemente es preguntarnos qué norma es la que se va a ocupar para la matriz, ¿no? O sea, acuérdense que hay muchos tipos de normas, todos estos que ya habíamos analizado en la página anterior. Entonces, yo en el examen, si les pido el número de condición de alguna matriz, yo les voy a poner explícitamente con qué norma sería, si con la norma del infinito, la norma 1, la norma euclidiana o con qué norma se hace, ¿sale? Y ya ustedes lo único que tienen que hacer, pues entonces es calcular la norma de esa matriz por la norma de su inversa. Y aquí para calcular la inversa, pues bueno, seguramente van a necesitar algún software, porque así como que a mano a lo mejor no va a estar tan fácil, ¿sale? Por eso es importante que en el software, la matriz inversa, bueno, de los programas que les estoy dejando, se haga el de la matriz inversa, porque en el examen ok, ¿alguna duda entonces sobre el número de condición? ¿No? No. Bueno, este, sale. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver lo que es optimización, ¿ok? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. profe. Yo Ah, escuché es que desde como nadie habló. optimización. No sé, mis Sí, prof. compañeros. Ah, Fuerte y ok, claro. ok, vamos a entonces hablar de optimización. Bien, ¿qué entienden por optimización? ¿Qué es esto de optimización? ¿Saben? Volver más sencillo un proceso. Optimizar, ok, volver más sencillo un proceso. ¿Qué más? Moverlo más efectivo. Más efectivo, ok. ¿Qué es eso de volverlo más efectivo? Bueno, en No, cuestión de programación era también como de utilizar menos pasos o comandos más cortos, más sencillos. Ok. Menos ejecuciones, por ejemplo, que fuera más rápido. O sea, si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con optimización tiene que ver, habla como con máximos y mínimos, ¿no? O sea, como que el chiste de la optimización es maximizar, por ejemplo, no sé, en el caso de una empresa, maximizar ganancias y minimizar costos, ¿no? O sea, eso sería que fuera óptimo o que fuera eficiente, ¿no? Que realmente tú puedas, cuando te dices optimizar las ganancias, quiere decir aumentar o sea, maximizar nuestro rendimiento y minimizar nuestros costos. Básicamente eso es lo que cuando uno habla, ¿no? O como dijo Jessica, o sea, en la parte de programación estás hablando de que tú quieres minimizar los procesos y maximizar a lo mejor eh, minimizar el tiempo a lo mejor y maximizar pues no sé, la precisión o la exactitud de tu proceso, ¿no? O sea, normalmente cuando hablamos de optimización es maximizar y minimizar cosas, ¿no? Ese es como todo el tema, maximizar y minimizar cosas. Cuando tú quieres que algo salga lo mejor posible, estás buscando o minimizar o maximizar algo. ¿Están de acuerdo?
¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, pues básicamente este tema se trata de hablar de máximos y mínimos. Ese es el chiste, ¿no? Y a lo mejor ustedes pues ya saben mucho de máximos y mínimos porque ya tomaron cálculo multivariable y ya tomaron cálculo 1, ¿verdad? O sea, en cálculo 1, ¿cómo se calculaban los máximos y los mínimos? Era igualando la segunda derivada a cero, ¿no? La primera derivada. Ah, sí, cierto. Perdón. La primera derivada se igualaba a 0 y eso te daba lo que se conocen como los puntos críticos, ¿verdad? Que podía ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Eran las 3 alternativas. ¿Y cómo determinábamos si era máximo, mínimo o un punto silla? ¿Qué teníamos que hacer? ¿En serio no se acuerdan? Los voy a reprobar, nada más por eso. Yo no vi cálculo con usted, profe. ¿Y eso qué? Eso no tiene nada que ver. Es que, ¿qué tal si decía? No, yo se los enseñé. ¿No? ¿Te lo enseñó mi papá? Ah, cierto. Creo que mi amigo Leo sacó más calificación que yo en esa materia, ¿eh? Creo que él No, sabrá. no hables mucho, Gabo, porfa. Bueno, la vida da segundas oportunidades y tal vez esta sea la segunda oportunidad. Entonces, pues era el criterio de la segunda derivada, ¿no? O sea, la segunda derivada te decía si ese punto crítico era un máximo, un mínimo o un punto silla. Porque si la segunda derivada era igual a 0, entonces hablaba de que era un punto silla. Si la segunda derivada era un negativo, hablaba de un máximo. Y si la segunda derivada era positiva, hablaba de un mínimo, ¿no? Ese era el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces, como que parece, bueno, no parece porque ustedes no dijeron nada, pero como que deberían ya tener bien manejado eso. O sea, ya deberían de sacar máximos y mínimos sin ningún problema. Pero bueno, entonces, ¿en qué momento entra la programación lineal a ayudar, por ejemplo, a calcular máximos y mínimos con una función de cálculo 1? Dices, o sea, si yo ya sé derivar, yo ya sé igualar a 0, yo ya sé resolver, yo ya sé sacar una segunda derivada, ¿en qué parte es donde me ayudaría este rollo de análisis numérico? O sea, ¿dónde entra? ¿No? Y yo digo, pues es que entra cuando no tienes una función diferenciable. Porque si no tienes una función diferenciable, o sea, que no le puedes sacar derivada, pues ya no te sirve de nada esto que acabamos de decir, ¿no? O sea, siempre en cálculo 1 te decían, encuentra el máximo y mínimo y te dan una función que tú podías derivar y todo bien bonito. Pero ¿qué pasa si te doy una función que no puedes derivar? Una función, por ejemplo, como del estilo de una señal, por ejemplo, ¿no? O sea, tú estás sacando los picos de las señales, esta función no es diferenciable. Entonces, este criterio no te sirve de nada, no te ayuda. O si tienes una función que tiene pues muchos picos o tiene muchas, lo que sí necesito es que sea continua, eso sí lo voy a necesitar. No que sea diferenciable, pero que sí sea continua. Entonces, básicamente, como que los casos problemáticos serían esos que tienen los como picos, ¿no? Porque ya cuando una función es diferenciable, no es continua, entonces sí ya está muy difícil realmente sacar un máximo o un mínimo. O sea, ya, pues es que acuérdense que las funciones discontinuas son totalmente impredecibles, entonces ya no hay como manera mucho de trabajar con ellas. Pero si las podemos analizar a lo mejor por casos, si tienes una función discontinua, pues la analizas por cachitos y ya ahí sacas los máximos y mínimos, ¿no? Pero aquí la gran diferencia o lo que yo quiero que ustedes entiendan es cuando nosotros no tenemos una función diferenciable, el criterio de las derivadas no sirve de nada, pues no lo podemos derivar. Entonces tenemos que echar mano de otro tipo de herramientas, que es ahí cuando entra análisis numérico. ¿Ok? ¿Dudas? Vientos. O sea, eso sería como si hay crestas o en una función que haya ese tipo de cosas. O sea, como, Picos. ajá, Piensa en picos, ¿no? Ajá. ¿sí? Sí, Va. correcto. Bueno, entonces lo único que necesito es que la función sea continua, pero no necesariamente diferenciable. O sea, puede no tener derivada. Si ese es el caso, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es, pues,
pues sacar, bueno, hacer un algoritmo que me ayude a calcular estos máximos y mínimos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay una categorización, yo creo que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Hay máximos que le decimos globales, que quiere decir que es el máximo punto de nuestra función. Tenemos mínimos globales, que es el valor mínimo que toma nuestra función. Y luego tenemos máximos locales y mínimos locales, que lo que quiere decir es que alrededor de ese punto, él es el punto más grande, pero no quiere decir que sea en toda la función. Esto ya igual, es de cálculo 1. No lo voy a explicar más. Entonces, ¿cuál es el método que vamos a usar para encontrar máximos y mínimos? Esa es una buena pregunta. Y les tengo la siguiente propuesta, a ver qué les parece. Voy a hacer aquí un dibujito. Imagínense que entonces ustedes tienen una función. No la voy a hacer tan fea, voy a pensar que esta funcioncita, así, no tan complicada, ¿no? Entonces, yo lo que necesito primero es garantizar o empezar en un lugar donde yo sé que sí va a haber un máximo. Por ejemplo, aquí yo puedo ver de mi dibujito, puedo ver que pues, por aquí hay un máximo. Entonces, a lo mejor a alguien se le ocurrirá decir, bueno, ¿qué te parece si ya visualizaste más o menos dónde está el máximo? Pues enciérralo, ¿no? O sea, crea un intervalo alrededor de él, ¿no? Por ejemplo, este intervalo AB contiene al máximo. Y alguien podría decir, oye, pero ¿y qué pasa si tú no tienes el dibujo de la función? Porque a lo mejor ni siquiera tenemos software como para dibujar este tipo de funciones tan extrañas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero GeoGebra no te dibuja cualquier tipo de función, o sea, tiene sus ciertas limitantes el software. Entonces dices, ¿y qué pasa si no lo puedo dibujar? Bueno, ahorita vemos. ¿Qué pasa si no lo pudiéramos dibujar? Ahorita vemos qué podríamos hacer. Pero supongamos que sí tenemos el dibujo, ¿no? O sea, que podemos dibujarlo, lo graficamos. Y entonces, una primera idea sería, pues, encierra al máximo, ¿no? Encierra al punto que te interesa, enciérralo en un intervalo. Luego, ¿qué se les ocurriría? Como para poder como que el chiste sería ir achicando este intervalo de tal manera que siempre el punto máximo quede adentro de ese intervalo. ¿Qué se les ocurre? O sea, el chiste es llegar a este punto, lograr que en mi intervalo AB se vaya haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, de tal manera que pues ya encierra este punto, pero que ya sea un intervalo así súper pequeño. Así como lo que pasó más o menos en la bisección, ¿se acuerdan? En la bisección era lo mismo, o sea, tú tenías tu corte de la función con el eje de las X y tu objetivo era como irlo encerrando, 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 hasta que ya fuera así súper, 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 súper chiquito el intervalo y ya decir, pues mira, el punto medio del intervalo es tu aproximación. Quisiera algo parecido a eso. ¿A alguien se le ocurre una estrategia? ¿Nadie? No, profe. Por bisección. Ok, a ver, entonces dice Isaac, a ver, pues vamos a aplicar como la misma estrategia, ¿no? O sea, vamos a tomarnos este punto central, aquí, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Podrías decir, pues me fijo de qué Intervalo, lado ¿no? quedó el máximo, ¿no? O sea, me puedo fijar si quedó de aquí para acá o de aquí para acá. Y tú dices, bueno, pues en el dibujo a lo mejor sí te puedes dar cuenta, ¿no? De dónde quedó. Pero incluso en el caso de la bisección, si se dan cuenta, em, nunca usamos ese criterio de decir, acuérdense que en el de la bisección era que pasaba la curva por aquí y tú decías, bueno, ¿dónde quedó? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? A nivel computacional, o sea, cuando nosotros programamos la bisección, no le podíamos decir a la computadora, ah, pues fíjate de qué lado cayó la recta negra, ¿no? Eso no lo podíamos hacer. ¿Cuál era el criterio que usábamos en ese momento? Lo que decíamos era, ah, pues fíjate de qué lado es donde difiere de signo, ¿no? Ese era el criterio. Entonces, el problema de partir esto a la mitad y decirle, ah, pues fíjate de qué lado cayó, si del lado izquierdo o del lado derecho, es que cómo le vamos a decir a la computadora que se fije en eso, ¿no? O sea,
Creo que tendría que haber un criterio un poquito más fuerte para que la computadora entienda cuál es el intervalo que sigue, si este de aquí para acá o este de aquí para acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, a las personas se les ocurrió una idea brillante. Dijeron, mira, ponle tú que ni siquiera tienes la gráfica. Lo que te voy a pedir entonces es, primero, que me des un intervalo, AB, que cumpla la siguiente condición. Que cumpla la condición de que cuando tú evalúas A, acuérdense que este sería f de A, ¿no? Cuando tú evalúas A en la función, evalúas B en la función, voy a poner de color negro, y evalúas un punto central, el que tú quieras, el que más te guste, por ejemplo, el punto medio, que es como lo más obvio. Si te tomas el punto medio, este sería f de A más B sobre 2. ¿Están de acuerdo? Este es el punto central. ¿Sí? Lo que a mí me gustaría es que se formara la siguiente configuración, que se formara el azul, el negro y el amarillo por arriba de los dos. Esta configuración es la que a mí me gustaría que se formara. Aunque no tenga la gráfica de la función. ¿Sí? Imagínense que no tenemos la gráfica de la función, pero si tienes esta configuración, yo te puedo garantizar que entre este punto y este punto va a haber un máximo. ¿Por qué? Porque la función es continua. Aunque no sea diferenciable, puede tener picos, sí, pero en algún momento va a llegar a su máximo y tiene que volver a bajar. O sea, esta configuración es la configuración ganadora. Esta es la configuración que nos dice ahí hay un máximo. El hecho de tener dos puntos los extremos abajo y un punto central arriba. Eso es como la mejor estrategia de todas, ¿no? Y si se dan cuenta, a la computadora sí le podemos decir, sí le podemos programar eso. ¿Cómo lo programaríamos? Pues le diríamos, mira, que f de A sea menor a su punto central y que f de B también sea menor a su punto central. O sea, yo no necesito del dibujo, ni necesito que la computadora se ponga a ver, es que son dos puntitos abajo y un puntito. No, no necesito eso. Con que yo le diga a la computadora, encuentra un intervalo de tal manera que el f de A sea menor a su punto central y el f de B también sea menor a su punto central, entonces la configuración se va a ver así y por lo tanto aquí sí o sí tiene que haber un máximo. O sea, estamos de acuerdo que como es continua la función, esto no se puede ir al infinito. Eso no puede pasar. Entonces, en algún momento, esta función pues tiene que subir, sí o sí tiene que subir. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al punto amarillo en algún momento y ya después puede hacer lo que quiera. Bueno, eso no es una función, esperen. Puede hacer lo que sea, pero en algún momento tiene que volver a bajar. Y si se dan cuenta, aquí hay máximos. O sea, sí o sí hay máximos. Entonces, esta es la configuración ganadora. El poder encontrar dos puntos abajo y un punto central arriba, esa es la configuración ganadora. Y esa configuración matemáticamente se expresa así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Puedes repetir cómo la iban cerrando? Todavía no lo estoy cerrando. Primero te estoy diciendo cómo le voy a hacer para que el intervalo con el que trabaje no necesite del dibujo. Si te das cuenta, yo no necesito del dibujo verde. Yo lo único que necesito es evaluar f de A, f de B, y que estos dos evaluaciones me queden más chiquitas que este punto. O sea, gráficamente sería estos tres puntos de aquí. Y ahí, yo no sé cómo es la función, no tengo ni idea, pero sé que va a haber un máximo ahí. Todavía no lo hago más chico. Nada más te estoy diciendo, el intervalo AB funciona si esta condición se cumple. Eso es lo que estoy diciendo. Es como en el caso de los métodos cerrados, ¿se acuerdan que les dije, para escoger el intervalo lo que tienen que hacer es que de un lado es negativo y del otro lado es positivo? Bueno, aquí el criterio para escoger el intervalo es este. Todavía no lo reduzco, solamente estoy diciendo el criterio de elección del intervalo. Oiga, profe. Mande. Y si alguno de los dos fuera mayor, o sea, por ejemplo, si f de A fuera mayor, entonces me muevo un intervalo más a la izquierda. Bueno, tú tienes que, o sea, el intervalo es, haz de cuenta, igual que en el caso de la bisección. O sea,
yo te daba la función y tú tenías que proponer un intervalo donde se cumpliera. Entonces ya te pones a buscar a ver en qué momento es que el lado izquierdo es más chico que el lado que es más chico, el B también es más chico, pero el central es más alto. O sea, tú te pones a rastrearlo. Puedes dibujarlo, puedes usar ahí al tanteo un poquito, no sé, o sea, ahí es cuestión de rastrear el primer intervalo. Ya con que tengas el primer intervalo ya es ganancia, porque ya ahí ya encajonaste por primera vez al máximo. ¿Ok? Sí, gracias. Ujú. Ahora, si yo buscara un mínimo, ¿qué creen que tendría que ser? Ambos tendrían que ser mayores, ¿no? Eh, O bueno, no, ¿verdad? Mm, me estaban llamando. Me fui por la finta de que el mínimo debía estar en un signo negativo, perdón. Es que me estaban llamando, no sé quién. Sí, o sea, en el caso de un mínimo, pues como que la estructura que yo buscaría sería esta, ¿no? Sería 2 puntos así y un punto abajo, ¿no? Sí, Este sería como la estructura ganadora. Básicamente es como voltear estas dos cosas de aquí, ¿no? O sea, decirte, pues quiero que los extremos estén más arriba que el punto central o un punto en medio, no importa. O sea, yo estoy tomando el punto central por facilidad, pero puede ser cualquier punto, ¿no? O sea, si te tomas este de aquí y lo evalúas, pues si ya tienes esta configuración también es ganadora, ¿no? En algún momento va a tener que subir y va a tener que bajar y va a tener que volver a subir. Entonces, hablar del máximo es como análogo de hablar del mínimo, ¿sí se dan cuenta? O sea, como que hasta el momento la misma estrategia se aplica para los dos, nada más que la configuración es diferente, pero la idea es la misma. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Profe, Bueno, mande. ¿No? Ok. Bueno, ahora, ya que tenemos el intervalo identificado, ¿qué procede? ¿Qué es lo que decía Isaac? ¿Cómo le vamos a hacer para reducir el intervalo? Y ahí viene una gran idea. Otra gran idea, diría yo. Dicen, bueno, mira, como yo ya sé que vas a tener un punto central más arriba, eso está garantizado. ¿Qué te parece si tomamos 2 puntos aquí, los que sea? Por ejemplo, vamos a tomarnos este punto de aquí, el amarillo, y me voy a tomar el punto rojo. Esos 2 puntos. ¿Sale? Arbitrarios. Puede ser este que esté aquí a un tercio de todo el intervalo, o puede ser que esté a la mitad, o puede ser que esté a 3/4 o a un quinto. O sea, tómense 2 puntos, los que quieran. Ahorita vemos cuáles escoger. Por lo pronto vamos a tomarnos 2 puntos, cuales quieran. Estos 2 puntos yo los voy a dibujar, ¿no? Entonces, a la hora de dibujarlos, bueno, a la hora de evaluarlos más bien, yo lo evalúo, ese punto me da aquí, y este punto rojo me da acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo evalúo, esto me queda. Este punto es el máximo, pero lo voy a poner de otro color para no confundirlo. Este punto es el máximo, ¿sale? El máximo real, pues, ¿no? Entonces, lo que les ocurrió fue lo siguiente. Tómate 2 puntos en medio del intervalo que ya sabes que ahí hay un máximo. Tómate 2 puntos, el amarillo y el rojo. Pum. Dibújalo. Bueno, evalúalos para que sepas qué tan alto están. Lo que vamos a hacer entonces para reducir el intervalo es lo siguiente. Vamos a tomarnos el intervalo del punto amarillo a la B y vamos a tomarnos el intervalo del punto rojo a la A, ¿vale? O sea, ¿sí visualizan esos dos intervalos? O sea, el intervalo que es este de aquí y el intervalo que es este de acá. ¿Sí lo ven? Están empalmados los dos intervalos, pero esos son, ¿sí? ¿Dudas? ok. ¿Sí? Ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate en el intervalo rojo cómo está la configuración de tus puntos. Otra vez. Pues mira, en el A está abajo, en el extremo del rojo está un poquito más arriba, pero en el punto central o sea, en el punto amarillo está un poquito más arriba. O sea, ¿qué quiere decir? Que la configuración que yo tengo en el intervalo rojo es abajo, abajo, arriba. ¿Eso qué quiere decir?
quiere decir que en este intervalo rojo, sí o sí, debe de haber un máximo. ¿Y qué estoy haciendo? Ya estoy reduciendo de mi tamaño original que tenía el intervalo, que era el completo AB, yo lo estoy ya reduciendo nada más a este cachito rojo. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, ¿el intervalo amarillo me sirve? A ver, vamos a analizarlo. En el intervalo amarillo tenemos, el amarillo está un poquito más arriba que el rojo y que el negro. O sea, esta configuración no me sirve. ¿Por qué? Porque acuérdense que la configuración ganadora es que los extremos estén abajo y el punto central o el punto que esté en medio del intervalo que quede arriba. Si se dan cuenta, el intervalo amarillo no me sirve, porque no cumple esa condición de que los dos puntos extremos están abajo y el de arriba esté más, el del medio está un poco más arriba. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el intervalo que voy a tomar? El que me va a interesar para la hora de reducirlo. El que me va a interesar es el rojo. Y de esa manera ya lo reduje. Ya logré que se hiciera más pequeño el intervalo original, el intervalo AB, ya logré que se hiciera más pequeño. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Les parece, sí les parece bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, la verdad no entendí por qué íbamos a tomar el rojo. A ver, ¿cuál es la configuración ganadora? ¿Sí entendieron eso? ¿Y por qué funciona la configuración ganadora? ¿O no? ¿O eso tampoco quedó claro? Háblenme, hoy andan muy callados, voy a dar por visto este tema, porque hoy no están diciendo nada y yo ya me estoy empezando también como a agüitar y esto no va a funcionar. Mejor se los dejo No, leer profe, y aquí andamos. ok, entonces de verdad los necesito activos, porque si no, yo doy por vista la clase. Entonces, a ver, ¿por qué es que o sea, piensen nada más en 3 puntos así? ¿Por qué yo puedo garantizar que si yo encuentro 3 puntos así hay un máximo? Pónganse a dibujar, es que si nuestra función es continua, no importa qué es lo que haga, en algún momento va a tener que subir, o sea, sí o sí tiene que subir para llegar a este punto, y en algún momento sí o sí va a tener que bajar para llegar a este punto de acá. Y entonces en ese inter va a encontrar un máximo. Ya, es así de sencillo. Tiene que subir para llegar a este punto. No sé cómo vaya a subir, no sé si va a ser garabatos, no sé lo que vaya a hacer, pero va a tener que subir y luego va a tener que bajar para llegar a este. O sea que en el inter va a tener que haber un máximo. No sé dónde, pero va a haber un máximo. Eso sí queda claro. Sí, 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 profe. sí, sí, pero no necesariamente tiene que ser el punto que yo elija arriba, ¿verdad, profe? O sea, No, o puede sea, haber otro, como él lo este punto dice. central es el que tú quieras. Sí, este Ajá. punto es el punto medio, el punto que está para acá. No importa dónde esté el punto. Lo importante es que la configuración sea 2 abajo y 1 arriba, porque en algún momento entonces en el intervalo pues va a haber un máximo. No sé dónde, pero va a haber un máximo. Por ejemplo, en este caso es este, ¿no? Este de aquí es el Ajá. más grande, que no es necesariamente este que había escogido originalmente, ¿sí? Eso sí queda claro. Sí, eso sí. Ok. Sí. Bueno, y luego dijo Isaac, ok, ya me quedó claro entonces cómo le voy a hacer o cómo le voy a decir a la computadora que va a funcionar, o sea, el intervalo que funcione. O sea, el criterio para que funcione mi intervalo que vaya a escoger es este. Es que los puntos extremos sean más chiquitos que algún punto en medio del intervalo, el que sea, el punto central o un poquito más para acá, un poquito más para allá, no importa cuál sea. Un punto en medio del intervalo, ¿ok? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Luego dijo Isaac, hay que reducirlo. O sea, de alguna manera, este intervalo que ya nos tomamos, que sabemos que va a funcionar, lo hay que hacerlo más pequeño, como en el caso de la bisección, irlo haciendo chiquito, 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 chiquito. ¿Cómo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el algoritmo que vamos a seguir para eso? Y fue cuando les dije, bueno, lo que se les ocurrió a las personas fue, tómate tu intervalo, el AB, que ya sabes que sí funciona, y tómate 2 puntos donde quiera, en el intervalo donde tú gustes. En este caso yo dibujé el punto amarillo, este de acá, y el punto rojo, que es este de acá. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? 2 puntos dentro del intervalo. No, ninguna duda.
¿Qué hago? Estos 2 puntos los evalúo. Entonces, a la hora de evaluarlos, pues me va a dar una cierta altura, ¿no? Este punto amarillo evaluado queda acá y este punto amarillo, este punto rojo queda acá, a esa altura. Entonces, piensen que ya no tenemos, o sea, piensen por un momento que no está la función verde, o sea, esta función no la conocemos. Imagínense que ni siquiera la podemos graficar. Lo único que tenemos es esto. ¿Sí? Es lo único que tenemos. Este es el máximo real, este de aquí es el máximo al que queremos llegar, este es el mero mero. De hecho, hasta lo voy a borrar porque tampoco lo conocemos, no sabemos ni dónde está, ¿no? Ni idea de dónde esté. Bueno, ¿qué sigue? Dices, bueno, de esta configuración, si se dan cuenta, tenemos 4 puntos. Tenemos este, que es el extremo azul, este que es el extremo negro, este que es el extremo rojo y este que es el extremo amarillo. Pregunta, tomando el intervalo amarillo que va desde este punto hasta la B, se generan 3 puntos, ¿no? Es el amarillo, el rojo y el negro. Pregunta, ¿esta configuración de puntos es configuración ganadora o no es configuración ganadora? No, No, No. porque el amarillo es más El grande amarillo que está el más rojo. arriba, ¿verdad? Y eso no me gusta. ¿Por qué? Porque podría suceder que la función, o sea, la función dibujada podría ser así. Y ahí no hay ningún máximo. Podría fallar. O sea, aquí el intervalo amarillo no te garantiza que haya un máximo. Ahí no necesariamente hay uno. ¿Dónde es donde sí puedo garantizar que va a haber uno? En el intervalo rojo. ¿Por qué? Porque el extremo azul y el extremo rojo, que están más abajo del punto amarillo. Entonces, aquí, en este intervalo rojo, sí te puedo garantizar que hay un máximo. No sé dónde está, pero te puedo garantizar que hay un máximo. Aquí, en este intervalo. En el amarillo no, pero en el rojo sí. ¿Sí se dan cuenta? Sí, prof, ya quedó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dices? Pues bueno, lo que estoy logrando es que el intervalo rojo ya sea más pequeño que el intervalo AB, ¿no? O sea, ya está más chico, claramente. Entonces ya estoy logrando haciendo más chiquito. ¿Qué creen que vaya a seguir? ¿Cuál será el siguiente paso? va a ser un proceso iterativo en el que A se va a convertir en A, va a seguir como A, Ajá, y nuestro punto rojo va a ser el el punto B. B, y vamos a hacer iteraciones otra vez de que 2 vamos a puntos, ¿no? 2 puntos, luego los evaluamos, checamos en cuál se hace la triada que más nos convenga y nos Ajá, vamos a ir de ese lado. Y así lo vamos a ir cerrando, cerrando, cerrando. Y exactamente. me imagino que es igual que la bisección, que es la manera más rudimentaria de hacerlo porque nos vamos a tardar un montón haciendo eso. Sí, de hecho es muchísimo más tardado que la bisección, porque si se dan cuenta, en la bisección el intervalo se partía a la mitad. O sea, en cada iteración el intervalo se iba haciendo mitad, 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 mitad. En este caso, ni siquiera es la mitad, porque si se dan cuenta, si yo partía a la mitad ya no me quedan estos 2 puntos. O sea, yo necesito 2 puntos y a la hora de generar 2 puntos a fuerzas, o sea, este intervalo rojo no es la mitad. No, no, no. O sea, quedaría como muy, muy disparejo que el rojo estuviera hasta por acá, para que sí sea chiquito, y el amarillo, pues, quedaría, pues, sumamente largo, ¿no? O sea, como que no hay una manera como súper clara de partir el intervalo para que se haga de la mejor manera. O sea, realmente estos 2 puntos son un poco arbitrarios, pero siempre el intervalo te queda un poco más de la mitad. O sea, no hay Sí, manera de que suceda de otra forma, ¿no? que hasta pareciera un poco de azar, ¿no? O sea, porque pues como tú eres el que decides qué punto es, Exactamente. puede que agarres 2 puntos muy juntitos y la atines y en medio de esos 2 puntos esté tu máximo y la hagas en una o dos, o que te vayas así chiquita, de poquito en poquito cerrándolo y hacer 300 iteraciones y no llegar a tu punto, ¿no? Exactamente, pero el problema es que como esto es, digamos, un algoritmo, el juicio de las personas no debería de influir en el algoritmo. O sea, acuérdense que los algoritmos son que tú puedes programarle una computadora y la computadora lo hace. Entonces la computadora no va a tener la facultad como de decir, pues hazlo más chiquito, hazlo más grande o pon este punto. O sea, a la computadora hay que decirle quién es el punto amarillo y quién es el punto rojo. O sea, no hay forma de decirle, pues, un número aleatorio ahí cualquiera, ¿no? O sea, hay que darle quién es este punto, ¿no? Entonces, yo les dije, pues tómense cualquiera 2 puntos, pero a la computadora sí hay que decirle qué puntos tomarse, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de escoger esos 2 puntos para tratar de trabajar lo menos posible, ¿no? Aunque en teoría cualquiera de 2 puntos va a funcionar por la lógica que ya platicamos,
como que sí tendríamos que coger los 2 puntos para tratar de trabajar lo menos posible, ¿no? O sea, es lo que hablábamos, optimizar el algoritmo es tratar de que el algoritmo sea lo menos pesado. Y resulta ser que la elección de estos 2 puntos, sí hay una manera bastante particular de hacerla para trabajar menos, y ahorita se van a dar cuenta por qué. La manera de escoger estos 2 puntos es por medio de la famosa razón áurea. Seguramente, pues, alguien ha escuchado la razón áurea, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Esa es la famosa razón áurea. Y sale mucho de la idea, o bueno, la justificación de la razón áurea, déjenme buscarla, aquí está, es que era la razón en la cual los griegos y todo lo que tiene que ver con la perfección se hace, ¿no? Por ejemplo, las estructuras de los griegos siempre tenía esa proporción de que si tú tienes que la unidad es esta, por ejemplo, la razón áurea, es que, bueno, también ahí hay un conflicto de cuál es la razón áurea realmente. Para los matemáticos, o la mayoría de los matemáticos, la razón áurea es 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero esta otra que es raíz de 5 menos 1 sobre 2 también se le llama a veces la razón áurea, porque digamos que las dos son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, de una obtienes la otra fácilmente. Y además ambas son raíces de una ecuación de segundo grado, que es la que sale de justamente la proporción de un círculo con un radio, con una cuerda. Bueno, es una cuestión de geometría. Entonces, a veces en Wikipedia, de hecho, ustedes pueden googlear quién es la razón áurea, les ponen que es 1 más raíz de 5 sobre 2, pero también te dice que este también es considerado como un segundo número áureo, porque al final es 1 sobre la razón áurea, básicamente, ¿no? Es el inverso multiplicativo de la razón áurea. Entonces, a veces, pues también esto de aquí se puede ver desde ese punto de vista. Y lo bonito es eso, o sea, lo bonito es que por ejemplo, visto este dibujo, si se dan cuenta, la unidad está aquí sobre la base y la razón áurea, esta de aquí que es 0.6180, es lo que mediría la altura del edificio. Pero también lo podemos ver desde el otro punto de vista, lo podemos ver que si este vale 1, esto valdría 1 más raíz de 5 sobre 2, o sea, la otra razón áurea. Déjenme escribirla. 1 más raíz de 5 sobre 2. Esta es la otra razón áurea. Y lo bonito que tiene, les digo, esta propiedad de la razón áurea es que esto vale 1.61803. O sea, los mismos decimales que tiene aquí los tiene acá. Está muy curioso. Y la diferencia es que tiene un 1 acá, ¿no? Esa es básicamente la única diferencia. Y cumple la propiedad de que esta razón áurea, si quieren vamos a llamarle phi1, y a esta vamos a llamarle phi2, pues cumple que phi1 es igual a 1 sobre phi2, ¿no? O sea, este es el inverso multiplicativo de este y viceversa, ¿no? Esa es la propiedad bonita que tienen estas dos cosas, ¿no? Y por eso es que podemos pensarlo así, o sea, podemos pensar que la unidad es esta y la razón áurea 2 es esta de aquí, o podemos pensar que esta es la unidad y la razón áurea 1 es esta de acá, ¿no? Entonces, realmente podemos plantear todo lo que ustedes ya han escuchado de la razón áurea, que, pues es la proporción que hay de aquí para acá, entre esto de aquí para acá, la pueden ver al revés, ¿no? Es este de aquí entre este de acá, y te queda el inverso de la razón áurea, ¿no? Entonces, por eso es que ambas razones, pues digamos, son reconocidas, aunque popularmente la que se conoce, la más famosa razón áurea es esta, la de 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Ya sabían un poquito de la razón áurea? Yo la conocía por el arte, por la composición de un cuadro. Que por ejemplo, para escoger el tamaño de tu bastidor o tus dimensiones, la academia dice que debes de hacerlo con esa razón. Y también en la composición de una imagen, pero no me sabía que salía de eso. Y ahorita que estoy leyendo su página, no sabía que salía de la serie de Fibonacci. Hay muchas formas, de hecho, esa no es, de ahí no sale. Sale, los griegos ya la habían descubierto desde antes, sale de hecho, aquí el libro lo pone, sale de esta proporción, miren. Sale del hecho de que tú tienes un segmento y este segmento completo, o sea, digamos, aquí tienes
L0, ¿no? Esto es lo que mide. Así es como los griegos lo obtuvieron. L0 es esto que mide esto de aquí. Y lo que yo quiero es que este segmento L0 lo quiero partir en dos segmentos, en el segmento L1 y en el segmento L2. Pero de tal manera que la proporción que hay entre L1 y L0, o sea, digamos que si L1 es 3/4 de L0, me gustaría que L2 fuera también 3/4 de L1. ¿Sí? O sea, eso fue lo que los griegos pensaron. Tengo un segmento, lo quiero dividir en dos segmentos, y de tal manera que el segmento largo entre el segmento completo entre el segmento más largo sea igual al segmento más largo sobre el segmento más corto. Esa fue la idea que propusieron los griegos. Y de hecho de ahí sale, miren, aquí están las cuentitas por si tienen la duda, miren. O sea, ya lo había hecho en otro semestre para que lo chequen, miren, fíjense. Si yo tengo L0, estamos de acuerdo que el segmento completo va a ser igual a L1 más L2. Estamos de acuerdo que la idea de los griegos era partir ese intervalo en dos intervalos chiquitos, de tal manera que pues uno le llamen L1 y otro se llama L2, ¿no? Entonces la suma de L1 con L2 es igual a L0, al intervalo completo, ¿va? Y luego me gustaría, la otra condición que pusieron los griegos es que el intervalo completo, L0, dividido entre el intervalo más grande, o sea, de los que partiste, te tomas el más grande, que en este caso es L1, me gustaría que fuera lo mismo que el intervalo grande sobre el intervalo más pequeño, ¿no? L2. Entonces, eso provoca, pues, esta igualdad, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Y luego, aquí hay por ahí un truquillo que, bueno, no es truquillo, realmente no pasa nada, pero vamos a llamarle a esta proporción, a L0 sobre L1, vamos a llamarle R, ¿vale? Así vamos a llamarle. Entonces, esta R, si se dan cuenta, la puedo sustituir entonces, o sea, la puedo pensar como L0 entre L1, entonces la sustituyo aquí, déjenme ver, L0 sobre L1, L1 sobre L2. Bueno, no, lo que hago es que L0 lo sustituyo, le pongo como L1 más L2, o sea, simplemente este L0 lo estoy poniendo como L1 más L2, luego aplico suma de fracciones, que es L1 sobre L1 queda y L2 sobre L1 queda y esto de aquí, si se dan cuenta, es igual a R, ¿no? Porque finalmente, si yo estoy diciendo que L0 sobre L1 es R, pues esto también es R, ¿no? Entonces, del lado derecho nos quedaría R, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Bueno, y luego, si se dan cuenta, lo padre es que L1 sobre L2 es el inverso multiplicativo de L1 sobre L2, o sea, eso está volteado, ¿no? Este de aquí es el volteado de pero este entonces va a ser 1 sobre R, porque simplemente esto valía R, pues si está volteado es 1 sobre R. Y ya te queda esta ecuación que cuando pasas multiplicando la R, te queda esta ecuación de aquí, ¿no? Esta ecuación de aquí, perdón, esta. Y finalmente, pues te queda esta ecuación de segundo grado. De esta ecuación de segundo grado es donde sale la razón áurea. Este es digamos, el famoso, pues sí, la famosa fórmula de donde sale, la famosa fórmula de segundo grado donde sale la razón áurea, ¿vale? Y ya a la hora de resolverlo, pues les quedan estos resultados, este de aquí y este de acá, ¿no? Que son los dos inversos multiplicativos. Esta es la razón áurea original y esta es la razón áurea, bueno, la otra razón áurea, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, y ya de ahí, esa es la razón de donde sale la razón áurea y luego pues te dice que hay muchas propiedades muy bonitas con la razón áurea porque resulta ser que si tú tienes la sucesión de Fibonacci y te pones a dividir, por ejemplo, el número siguiente entre el número anterior, te queda este número. O sea, por ejemplo, ponte a dividir 1 entre 1 es 1. Luego 2 entre 1, pues es 2. Luego 3 entre 2 es 3 medios, que es 1.5. Y luego 5 entre 3 es, no sé cuánto den la calculadora. Luego 8 entre 5, luego 3 entre 8, 21 entre 13, y así te vas multiplicando, te vas dividiendo el siguiente entre el anterior, el siguiente entre el anterior, el siguiente entre el anterior,
cuando tú te vas al infinito, la proporción que hay, o sea, la división que te queda, es justamente esta. Eso es algo padrísimo, ¿no? O sea, o sea, digamos que cuando esto se va al infinito, digamos, el término 1.000.000 sobre el término 999.999 es casi esto, es casi esto. Y así, conforme más vaya creciendo la sucesión de Fibonacci, cada vez va apareciéndose más a la razón áurea. Y viceversa, si tú divides 1 entre 2, o sea, el anterior entre el siguiente, lo que te va a quedar es esto, la otra razón áurea. Entonces, por eso es que hablar de una o hablar de otra es como muy parecido, ¿no? Pero bueno, todo esto, pues, ¿para qué tiene que ver con lo que nosotros queremos o lo que estamos buscando? O sea, ¿para qué nos sirve? Bueno, lo que pasa es que la mejor elección de estos dos puntos que les había comentado, de estos dos de aquí, el amarillo y el rojo, la mejor elección es hacerlo por medio de la razón áurea. ¿Por qué? Bueno, primero es un buen criterio, o sea, es un criterio que te voy a decir, pues mira, de lo que mide el intervalo, digamos, si mides 1 el intervalo, quiero que ese intervalo lo dividas en la proporción áurea. Primero de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo mi intervalo AB, ahorita hacemos un ejemplo numérico. Si tú tienes tu intervalo AB, te voy a pedir que lo dividas en la razón áurea. Entonces, aquí tenemos la elección de tomar el intervalo chiquito primero y luego el grande, o primero el grande y luego el chiquito. Lo que vamos a hacer es tomar los dos. O sea, primero, tomándome el chiquito primero, quedaría por acá, y este sería el grande. Y luego, tomando primero el grande, pues me quedaría como por aquí, y este sería el chiquito. Entonces, si se dan cuenta, me están generando justamente los dos intervalos que yo quiero. Este y este. Es una manera de elegirlo, nada más porque se les ocurrió, dijeron, vamos a elegir que la proporción de los dos puntos esté en razón áurea. No es tan arbitraria esa elección, no es, o sea, sí tiene su sentido, ahorita les voy a platicar por qué, es como un poquito de magia, pero por el momento uno se podría decir, bueno, pues es una forma de elegir los puntos, nada más. Vamos a ver un ejemplo numérico. Si yo, por ejemplo, tengo del 1 al 5, ¿quiénes serían mis dos puntos intermedios que yo tomaría? Bueno, primero lo que tengo que saber es cuánto mide todo este intervalo. ¿Cuánto mide? 4, ¿verdad? Y luego necesito saber en qué puntos tengo que poner o sea, en qué altura tengo que poner a mi puntito. Lo que voy a hacer es simplemente al 4, que es lo que mide, que es como, es como el L0, este de aquí, el L0, lo voy a multiplicar por la razón áurea. Por la razón áurea 2, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este va a ir multiplicado por raíz de 5 menos 1 sobre 2, que es más o menos, esto de aquí es más o menos el 0.6, ¿qué salía? 0.6180. 0.6180, más o menos. Si ustedes ponen entonces 4 por 0.6180, que es la segunda razón áurea, ¿cuánto nos queda esta multiplicación en la calculadora? Mm, 2.4721. Bueno, Do- metí así la razón tal cual, no puse ok, los decimales. está bien, 21. 2.4721. ¿Este número qué quiere decir? Esto quiere decir que es lo que tiene que medir el segmento grande. Esto es lo que va a medir el segmento grande. Entonces, ¿dónde voy a posicionar a mi primer punto? Pues lo voy a posicionar por aquí, que sería la coordenada 3.4721, para que esta parte de aquí mida el 2.4721. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo que, o sea, este segmento que es el largo es lo que va a salir de lo que mide el segmento completo por la razón áurea? Entonces, si mide 2.4721, nada más le sumo el 1 de donde empiezo para saber exactamente en qué coordenada va a estar mi primer punto. ¿Ok?
¿Dudas hasta ahí? Creo que no, profe. No, profe. Creo que no, profe. Y luego, este es empezando con el segmento grande y luego con el chiquito. Ahora, primero tengo que empezar con el chiquito y luego con el grande. Entonces, pues básicamente la proporción es la misma. O sea, el 2,47 nada más que ahora va a ser de aquí para acá, ¿no? Entonces eso lo puedo generar aquí. Y ahora necesito que de aquí para acá mida 2,47. Entonces, ¿a qué punto estaría llegando aquí? ¿Quién es esta coordenada? 5 menos 2,47,21, ¿qué da? 2,30 y algo, ¿no? 2.5279. 2,3259. ¿Así? 52. 52, profe. 79. 3 punto... A ver, otra vez. ¿2 punto qué? 52, 79. Ok, muy bien, sí. Entonces, ya con esto estoy escogiendo mis 2 puntos. Puede sonar muy rebuscado, ¿sí? A lo mejor dices, a mí se me hubiera ocurrido de una manera más fácil, no sé, una tercera parte o algo así, ¿no? Pero créanme que esta idea va a funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, estos 2 puntos, ¿hay alguna duda de cómo se calcularon? O sea, si yo les doy otro intervalo, sí lo pueden calcular, ¿no? O sea, ¿no? Si ahora les pongo que está en -2 a, no sé, 5, bueno, 4, por ejemplo, ¿cuáles serían nuestras divisiones del intervalo? ¿Dónde caerían? Dices, primero saco cuánto mide el total, ¿no? Mide 6. Y luego ese 6 lo multiplico por la razón áurea. Y eso me queda 3.708. Y ya que tengo esto es lo que mide el intervalo grande. Entonces simplemente le tengo que sumar a -2. Le sumo esto, estaría llegando a 1.708, ¿verdad? Y de aquí para acá, ahora a 4 le resto esto, ¿y a dónde estaría llegando? A 0.2. 292. 92. 292, ¿así? Ujú. Sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda de esto, de cómo se obtuvo? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. No, profe. ahora, aquí viene la magia. Fíjense, esta es magia. Imagínense entonces que ya escogieron sus 2 puntos. ¿Qué seguiría? Pues dices, voy a evaluar entonces los 4 puntos que tengo, que son los 2 extremos, y este punto de aquí y este punto de acá, ¿no? Así. Este es el rojo y estos son los 2 extremos, ¿vale? A ver, de estos, ¿quién es la configuración ganadora? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? ¿Quién es la configuración ganadora? Acuérdense que este de aquí va para acá La y este de aquí va para acá, ¿no? Sí, la roja. La roja, ¿no? La roja es la ganadora porque tengo 2 abajo y 1 arriba, y este de acá abajo, pues no, ¿verdad? Porque va decreciendo. Entonces, la ganadora es la roja. Entonces, en la siguiente iteración, como dijo Isaac, pues bueno, entonces nuestro intervalo nuevo sería -2 aquí, en el otro extremo serían 1.708, ¿no? Y entonces tengo que encontrar otra vez los 2 puntos. Pues parece ser que voy a tener que volver a hacer toda la chamba, ¿no? Decir, a ver, primero tengo que sacar cuánto mide esto. ¿Cuánto mide? 3.708. Y a eso lo multiplico por la razón áurea. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. ¿Cuánto da? 2.29. Vale. Entonces quiere decir que de aquí para acá el primer punto va a estar en el 0.29. 0.29 y el segundo va a estar para acá.
Este menos este, Menos Menos punto 0.582. menos 0 punto, ¿verdad? Menos 0.500. 82. 82. Bueno, ahora, ¿qué pueden notar? O sea, algún beneficio tiene que tener haber escogido la razón áurea, porque si no, como que qué chiste tiene, ¿no? ¿Qué propiedad es lo que está pasando? Fíjense, originalmente empezamos de -2 a 4, nos generó estos dos intervalos y luego ustedes me dijeron que el intervalo ganador era este y lo extraje para acá. ¿Qué creen? Cuando yo escojo los siguientes dos puntos, este punto de aquí es justamente el punto amarillo que tenía acá. O sea, en otras palabras, como que parece ser que hicimos un esfuerzo de más porque un punto ya lo conocíamos. La razón áurea me permite que siempre cuando yo escoja el intervalo ganador, el punto que quedó en medio es uno de los puntos que sí me va a servir. O sea, ya no tengo que calcular dos nuevos, porque uno ya lo tengo. ¿Sí lo ven? Ah, chis. O ¿Cómo, sea, cómo? Sí, sí, o sea, ok. era A ver, entre a ver, a ver, de -2 nuevo. y 0.29 lo que debimos de haber hecho. O sea, no estuvo de más esto que hicimos ahorita. Esto que hicimos ahorita estuvo de más. O sea, esta parte negra ya no va a ser necesario hacerlo y se los voy a demostrar en el siguiente paso, fíjense. Imagínense Ahora, ahora, imagínense que la configuración es esta nuevamente, ¿no? O sea, tenemos que el extremo acá es este azul, el extremo, o sea, fíjense, el amarillo es este mismo amarillo de acá, ¿no? Entonces lo voy a poner como el verde, acá más arriba. Luego tenemos el 1.708, que es este de acá, que sería el rojo. El rojo está casi como el azul. Y este nuevo punto es el que no conocíamos. Entonces este punto nuevo pues puede estar, no sé, por acá, un poco más abajo a lo mejor, ¿no? ¿Quién es el intervalo ganador ahora? Acuérdense, aquí tenemos el intervalo rojo, que va de aquí para acá, y el intervalo amarillo, que va de aquí para acá. ¿Quién es el intervalo ganador? ¿El rojo o el amarillo? amarillo, ¿no? El El amarillo. amarillo, exactamente. Entonces dices, pues vamos a extraer el amarillo. El amarillo ahora va a ser menos 0.382 a 1.708. Pero ¿qué creen? Cuando yo voy a volver a sacar mis dos puntos aquí en medio, ya no necesito hacer todo este rollo, ¿no? Porque yo sé que uno de los puntos va a ser el que quedó enjaulado en la parte amarilla. ¿Quién es el que quedó enjaulado en la parte amarilla? El 0.29. Y lo pueden demostrar, o sea, lo pueden volver a hacer. Ustedes saquen cuánto mide de aquí para acá, multiplíquenlo por la razón áurea, súmenselo a eso y les va a dar 0.29. O sea, vuelven a hacer todo el proceso y les va a quedar 0.29. Eso es lo bonito de la razón áurea. Nos va a evitar hacer esto. ¿Y qué crees? ¿Y cómo voy a sacar el otro? Muy fácil. Mira, saca la diferencia entre este y este. ¿Cuánto hay? O sea, en su calculadora, 1.708 menos este. Y eso es lo que mide esto es lo que mide el intervalo chiquito. Pues nada más a eso súmaselo a la parte izquierda y ya tienes el otro. O sea, ya no te tienes que meter con este rollo de la razón áurea. O sea, nada más la razón áurea sirve una vez, la primera vez, y ya después ya no la necesitas, ¿no? Háganlo, calculen el siguiente, fíjense. A ver, ¿cuánto es la diferencia entre este de aquí y este de acá? ¿Cuánto mide esto? 1.41. O sea que nada más lo que tendría que hacer es a este sumarle 1.41. ¿A dónde llego? 1.028. Este es el otro punto. Y ya. Vuelven a hacer el análisis de los tres puntitos, a ver cuál es el intervalo ganador de aquí para acá o de aquí para acá. Y el nuevo intervalo ganador, si de aquí para acá gana, si el rojo por aquí gana, este punto que me quedó en medio va a ser uno de los puntos que voy a tener que utilizar en la siguiente iteración. Entonces aquí nada más saco la diferencia que hay de aquí a acá y se la resto acá. O sea, siempre te fijas en el intervalo chiquito, se lo restas para acá, o te fijas de aquí para acá cuánto mide y se lo sumas para acá, cualquiera de las dos ideas, ¿no? Y entonces eso te permite que ya no tengas que estar haciendo la razón áurea cada ratito, ya no es necesaria, porque ya un punto ya lo tienes. De los dos puntos que necesitabas, un punto ya lo reciclaste del paso anterior. Y de hecho la razón áurea es la única razón que puede hacer esto.
Por eso es que se ocupa la razón áurea, para facilitar los cálculos, para no tener que calcular dos nuevos puntos. Ya nada más necesitas calcular uno. En cada iteración tienes que calcular uno nada más. ¿Y eso por qué o qué? Pues por la propiedad justo la propiedad esta de aquí de la razón áurea, que te dice que, pues es que si tú quieres en cada iteración quieres tener la misma proporción, o sea, imagínate, ese es tu intervalo completo, la primera vez que empezamos. Luego tú dices, voy a partirlo en la razón áurea, que fueron los dos puntos que calculamos aquí. Imagínate que te quedaste con el intervalo grandote, el L1. Luego, el L1, este es el ganador, lo que vamos a hacer es partirlo otra vez en dos cachitos, pero en la misma razón áurea. Pues entonces quiere decir que es lo que vale L2 originalmente, ¿no? O sea, es este cachito de aquí para acá que originalmente tenía. Entonces el punto que ya tenía me iba a servir. Es como decir, de lo que te quedó, lo voy a volver a dividir en la misma proporción, pero eso que ya tenía, esa proporción que te quedó es justo la que te había quedado en el caso anterior, porque era como se definió la proporción áurea, que el completo, el intervalo completo sobre el más grande va a ser igual al más grande sobre el más chiquito. O sea, esa proporción te permite que se vaya ciclando los mismos puntos, iteración tras iteración, ¿no? Y ya, esa es la famosa razón áurea. Entonces vamos a hacer un ejemplito rápido, un ejemplito práctico y luego les dejo una participación, ¿va? Entonces, ¿ustedes saben cosas de estática? Son buenos para estática, ¿no? Pues, Pues ya la tomamos, según. Gabo tomó clase con su papá, profe. ¿Verdad, Gabo? es el profesor Sergio, compañero. Con el profesor Sergio. ¿Tú tomaste clase con él, no, Gabo? Sí, amigo, sí, me fue bastante bien. ¿A ti cómo te fue, amigo? Yo no la tomé con él, amigo. ¿Por qué no, amigo? No me quedaban los horarios. ¿Cuáles horarios, amigo? Sí, vas en segundo semestre. Te torcieron, crack, te torcieron. Bueno, tal vez en el segundo parcial les voy a poner algo de estática, para que se pongan a estudiar estática. Está bien padre, yo no sabía nada de estática y ahora he estado aprendiendo. Autodidacta, aprendiendo estática, porque me dijeron que tenía que ver con mucho cálculo vectorial y sí, cierto. Entonces, bueno. Ok, ¿qué sigue? Vamos a hacer un ejemplito entonces. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a encontrar un máximo de la función f de x igual a menos x cuadrada menos 3x más 1, por ejemplo, ¿no? Esto sabemos que es una parábola. Sabemos perfectamente que con cálculo 1 lo podemos resolver. No me queda duda de eso. Pero vamos a hacerlo nada más como ejemplo para la razón dorada. Entonces, lo que necesito primero es que rastremos un intervalo que cumpla la condición de los dos puntos abajo y uno arriba. Eso es lo primero que necesito. Entonces, a ver, vamos a proponer algunas A's y algunas B's como intervalos. Y nos tomamos un punto intermedio o un punto dentro del intervalo y vemos si cae más arriba. Ese es como el chiste, ¿no? Lo voy a poner así como punto en el intervalo. ¿Ok? Entonces, díganme una propuesta de A. Por ejemplo, yo empezaría con 0. No sé, como lo más fácil, ¿no? Y vemos qué va pasando. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, un 2, ¿no? 0 y 2. Y luego nos podemos tomar un punto en el intervalo y le ponemos un 1. Ahora, ustedes díganme, ¿cuánto vale f en 0? ¿Cuánto vale f en 2? ¿Y cuánto vale f en 1? Y vemos si se cumple la propiedad de que dos puntos, los extremos abajo y el del medio arriba. ¿Cuánto vale? En 0 vale 1, ¿no? Sí, correcto. Sí. En 2, Menos 9. menos 9. Y en 1, Menos 3. menos 3. Pregunta, ¿se cumple la propiedad o no? Pueden darse una idea, ¿no? Este es A, este es B, este es el punto central, lo voy a poner como punto central C,
Entonces me dice que vale 1, o sea, está por aquí. Luego vale menos 9, pues está muy abajo este. Y luego vale menos 3, pues este queda como a esta altura, ¿no? Entonces no cumple la propiedad, ¿sí o no? Este intervalo no me sirve para trabajar. Pues vamos a tomar entonces uno un poquito más grande, a ver qué, porque a lo mejor fue muy ambicioso tomar uno de tamaño 2, a lo mejor uno un poquito más grande. Ya nos podemos dar una idea de cómo va, ¿no? Si esta es una parábola, para no tardarnos tanto, y fue bajando, seguramente su vértice va a estar por acá, ¿no? De este lado, más para acá. Entonces podríamos tomar a, ¿qué les parece si tomamos a B como 0? Voy a tomarme a A como menos 5, a ver qué pasa. Y nos tomamos un punto central ahí como, no sé, el menos 3, ¿vale? ¿Cómo nos quedan los? Otra vez vuelve a quedar 1. Este de aquí, ¿cómo queda? -9. Menos 9. ¿Y este? 1. 1. Sí. Entonces tampoco me sirve, ¿verdad? Porque el extremo de acá está en 1, el de en medio está en 1 y este está en menos 9. No me sirve, ¿verdad? Esa configuración. Pero pues ya casi estamos seguros dónde está, ¿no? O sea, estos dos de aquí podrían ser candidatos y ya, a ver, vamos a checar esa configuración. Vamos a tomarnos que ahora valga, ¿cuál era? Era menos 3. Vamos a tomarnos que vale 0 y vamos a tomarnos un punto intermedio que valga menos 1. A ver, en ese caso, ¿cómo queda? Quedaría A y B1 y C3. Genial. Entonces eso es lo que necesitaba, ¿no? Porque sé que es el punto que está en medio, va a estar más arriba que los dos otros. Entonces ya encontramos el intervalo donde podemos empezar a trabajar. O sea, el intervalo para trabajar sería de 0, perdón, de menos 3 a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Otra vez, vamos a hacer una tablita para organizarnos. No, aquí le pueden poner, ok, voy a dividirlo en varios cachitos. Ahí disculpen ustedes que se vea medio feo. No sé cuántas columnas necesitemos, pero vamos a empezar con esas. Ya ven, si nos sobran, pues bueno, ya las ignoramos. Entonces, lo que me gustaría es que aquí, por ejemplo, vamos a empezar con el extremo izquierdo, vamos a llamarle XU. El extremo derecho, vamos a llamarle, de hecho va al revés, ¿no? Normalmente es XL de lower, XU. O sea, esto me refiero con A y B. Este es A, este es B. Y mis dos puntos centrales, ¿sale? Si quieren, vamos a llamarle X1 y X2. Es una manera de decirlo, ¿no? Y luego, acá vamos a ponerle, si necesitamos, F de XL, F de X1, F de X2, F de XU, y aquí podemos ponerle el error de aproximación, y creo que ya, es todo lo que ocupamos, ¿no? Esta última columna como que no la vamos a necesitar. A lo mejor le podemos poner aquí número de iteración, ¿no? Iteración. Entonces, en la iteración 1, vamos a empezar con el intervalo menos 3. Vamos a empezar menos 3 a 0. Y entonces ayúdenme a calcular x1 y x2. ¿Cómo le hacemos para calcular estos? Con la razón áurea, ¿verdad? Entonces, con la razón áurea,
lo que tenemos que hacer es el tamaño del intervalo, que es 3, multiplicado por la razón áurea, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2, para sacar cuál es la longitud que tengo que sumar. ¿Cuánto me queda esto de aquí? 1.854. 1.834. 54. 54. Vale. Entonces, esta proporción, se lo voy a sumar a este de aquí, al menos 3. ¿Y a dónde llego? ¿A qué número llego? Menos Menos 1.146. 146. Y si esta proporción se la resto al 0, llego al otro punto de acá, que ¿qué sería? Pues nada más menos 1.854, ¿verdad? O sea, esta proporción, acuérdense que es lo que mide el intervalo grande. Entonces, el intervalo grande sumado a este y el intervalo grande restado a este, ¿no? Para que te quede. Acuérdense que en la gráfica lo que estamos diciendo es menos 3, 0, le sumo el intervalo grande para llegar a x2 y le resto el intervalo grande para llegar a x1. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? No. No, Ok, profe. ok, ¿qué sigue? Dices, bueno, me voy a tomar entonces el fxl, voy a evaluarlo, que ustedes me dijeron que este ya valía 1, este vale 1, este de acá también vale 1, y me falta saber cuánto vale este punto en la función y cuánto vale este punto en la función. ¿Cuánto vale? 3.125. Ok, ¿y en el otro? Igual 3.125. Ok. ¿Cuál es el que voy a ocupar entonces? A ver, de este intervalo de aquí para acá con este, o de este intervalo de aquí para acá con este de aquí. Creo que de hecho cualquiera de los dos podríamos ocuparlos, ¿no? Porque en ambos casos la configuración. Es que aquí le dimos justo al centro de la parábola, entonces está pasando algo muy extraño porque la configuración es 1, 1 y luego estos dos aquí arriba, ¿no? Así. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese es un riesgo que se corre. O sea, sí hay un máximo ahí, porque desde el principio lo habíamos notado, pero el problema es que la configuración te puede dar así por muy mala suerte, ¿no? Bueno, en este caso, pues vamos a tomarnos cualquiera de los dos intervalos. Ahí hay que tener cuidado en la computadora de decirle, si tienes esta configuración, si desde el principio sabías que iba a funcionar, entonces tómate y ninguna de las dos configuraciones funcionó estrictamente, cualquiera de las dos tiene que funcionar, entonces. Entonces nada más hay que tener cuidado con ese criterio. Y entonces aquí, por ejemplo, si yo decido tomarme el primer intervalo, sería entonces mi segunda iteración, sería menos 3, porque me voy a tomar otra vez el menos 3. Ahora el x2 va a pasar a ser el xu, que sería menos 1.146. Este punto de aquí, el x1, si se dan cuenta, va a ser parte de, nuevamente, ¿no? O sea, va a ser parte de mi intervalo, ¿sí? Porque esa era la propiedad de la razón áurea, y resulta ser que este va a pasar a esta posición, ¿vale? Tal cual. Siempre se van alternando, o sea, lo que era aquí del lado izquierdo ahora va a pasar del lado derecho en el otro. Y este punto es el que yo no conozco. ¿Cómo le voy a hacer para conocer este punto de aquí? Pues simplemente resto este con este y se lo sumo a este, ¿no? Porque acuérdense que la proporción es esa, ¿no? O sea, la proporción es que la diferencia entre estos es como el intervalo pequeñito y sumado con esta ya te queda donde está x1. Entonces hagan la resta de este entre este y súmanselo a menos 3 y ¿a dónde llegamos?
este menos este más este. ¿No? Voy, prof, voy. Menos 2.29. Menos 2.29. Ok. ¿Sí le salió eso? Sí, prof. Sí, ok. Y luego vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a evaluar todos estos puntos en la F, pero la ventaja es que ya todos estos ya los tengo evaluados, ¿no? Casi, excepto este, o sea, el menos 3 ya sé cuánto vale, este vale 1. Este de aquí, este de aquí, el menos 1.885.4 también ya sé cuánto vale, ese era este. Entonces este nada más lo paso para acá. Este de aquí ya sé cuánto, este de aquí también ya sé cuánto vale, el 1 menos 1.146 ya sé cuánto vale, este valía 3.125, y este de aquí ya sé, este de aquí necesito evaluarlo, este es el nuevo que no sé cuánto vale, ¿cuánto valdría? 2.6259. 2.6259. Pregunta, ¿con cuál intervalo me voy a quedar? ¿Con este, o con este y este? Este de aquí no me funciona, ¿verdad? O sea, este de aquí está más chiquito que este, pero este le gana, esto va creciendo. Y este de aquí es como abajo, y bueno, este está empatado, pero yo sé que va a haber un máximo porque el intervalo lo escogí correctamente. Entonces, este va a ser el intervalo ganador, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración me quedaría que x1 va a pasar a ser xl, xu va a pasar a ser el que era x2, y este de aquí se cambia de lugar, quedaría menos 2.29, y el nuevo que hay que calcular es este. Y otra vez resto este menos este, y se lo suma a este y ya. ¿Ok? Y así nos las llevamos. ¿Dudas? Yo sé que está un poquito confuso, pero es cuestión de práctica. La próxima clase dejamos una participación para que practique. ¿Sale? Ok, prof. Estuvo, profe. Sale, pues nos vemos, que les vaya bien. Gracias, profe. Saludos, Cuídese. profe, se cuida. Bonito Bye. fin. Gracias, profe.